Buenas tardes, a continuación hablaremos del sentido del olfato. La exposición está a cargo de la Cátedra de Fisiología Neuroendocrina y Órganos de los Sentidos de la Universidad Católica de Cuenca y será presentado por Erika Arpi, Jennifer Campoverde, Dayana Quinde, Christopher Salazar y Alberto Sánchez. En la siguiente exposición hablaremos de temas como la membrana olfatoria, la estimulación de las células olfatorias, la indagación de las sensaciones olfatorias primarias, transmisión de las señales olfatorias hacia el sistema nervioso central y, por supuesto, las vías olfatorias primitivas y nuevas hacia el sistema nervioso central. Antes de empezar con la exposición, es importante que se sepa que el sentido del olfato es un sentido químico, debido a que necesita un quimiorreceptor para ser estimulado. Esto quiere decir que el sentido del olfato va a necesitar de una sustancia que generalmente se encuentra en el aire, es lo que comúnmente conocemos como olor, para ser estimulado. Además, el sentido del olfato es uno de los sentidos menos estudiados debido a que es subjetivo. Además, es difícil compararlo con un sentido del olfato en un animal inferior, ya que los animales tienen mucho más desarrollado este sentido que nosotros los seres humanos. A continuación procederemos con las exposiciones. Membrana olfatoria. Estimulación de las células olfatorias. Células olfatorias. Son células receptoras bipolares que nacen del sistema nervioso central. Se encuentran intercaladas entre las células de sostén en un número de 100 millones. En su extremo mucoso forman botones, de donde nacen de 4 a 25 cilios olfatorios. Presentan también la glándula de Bowman, la cual produce moco hacia la superficie. Estimulación de las células olfatorias. Mecanismo de excitación. Inician los mocos de los cilios olfatorios percibiendo la sustancia química. Después se dirige hacia la membrana de cada cilio, específicamente a sus proteínas receptoras. Se une en el exterior de esta proteína receptora, estimulando la liberación de la proteína G que se encuentra en su interior. La proteína G activa la adenila-tosiclasa, convirtiendo el ATP en AMPC. El AMPC abre la compuerta del canal ion sodio, haciendo más positivo al interior de la membrana. Esto excita la neurona olfatoria, enviando potenciales de acción al sistema nervioso central por el nervio olfatorio. La sustancia olfatoria, como podemos ver, llega primero a los cilios olfatorios. Después esta va hacia el receptor olfatorio que se encontraba en la membrana. Se queda en la parte externa, como podemos ver. Y este estimula la liberación de la proteína G, la cual se va a unir a la adenilatoxiclasa, produciendo la transformación de ATP hacia AMPC. Este AMPC va a abrir los canales de potasio, los cuales va a permitir la entrada de potasio, haciendo que la neurona se excite, transmitiendo el impulso por el nervio olfatorio. Factores que influyen en el grado de estimulación. 1. Solo es posible oler sustancias volátiles, ya que solo se puede inhalar por las narinas. En segundo lugar, la sustancia debe ser un poco de carácter hidrosoluble, para que sea capaz de atravesar el moco y llegar a los cilios olfatorios. En tercer lugar, la sustancia debe ser un poco liposoluble, ya que los componentes lipídicos del cilio constituyen una débil barrera para que los productos que no sean liposolubles. Buenas tardes, a continuación les voy a hablar sobre los potenciales de membrana y potenciales de acción en las células olfatorias. El potencial de membrana en el interior de las células olfatorias oscila alrededor de menos 55 minivoltios. A este nivel, la mayoría de células generan potenciales de acción continuos a una frecuencia muy baja, la cual varía una vez cada 20 segundos hasta 2 o 3 por segundo. La mayoría de las sustancias olorosas producen una despolarización de la membrana, lo que disminuye el potencial negativo de la célula desde su valor normal de menos 55 minivoltios hasta menos 30 o menos minivoltios, es decir, cambia el voltaje en sentido positivo. Junto a esto, el número de potenciales de acción crece de 20 a 30 por segundo, lo que representa una frecuencia alta para las diminutas fibras nerviosas olfatorias.
Dentro de un amplio intervalo, la fluorescencia de impulsos del nervio olfatorio cambia aproximadamente en proporción al exponente de la intensidad del estímulo, lo que manifiesta que los receptores olfatorios obedecen a unos principios de traducción similares a los que siguen otros receptores sensitivos. Rápida adaptación de las células olfativas. Los receptores olfatorios se adaptan casi un 50% después del primer segundo luego de ser estimulado. Entonces, a partir de ahí, el proceso de disminución o adaptación sigue una gran lentitud. En cambio, las sensaciones olfatorias se adaptan casi hasta su extinción en un plazo promedio de 1 minuto, después de entrar en una atmósfera cargada de un olor muy penetrante. Un mecanismo neuronal propuesto para la adaptación es el siguiente. Gran cantidad de fibras nerviosas centrífugas que vuelven por el tracto olfatorio, procedentes de regiones olfatorias del encéfalo. Estas terminan en células inhibidores especiales del bulbo olfatorio, llamados los granos. Se ha planteado que después de seguir un estímulo oloroso, el sistema nervioso central pone a punto con rapidez una potente inhibición por retroalimentación para suprimir la transmisión de las señales olfatorias a través del bulbo olfatorio. En el tema número 3 vamos a tener la indagación de las sensaciones olfatorias primarias. En el pasado, la mayoría de fisiólogos estaban convencidos de que muchas de las sensaciones olfatorias, las cuales nosotros percibíamos, estaban a cargo de sensaciones olfatorias primarias. Gracias a distintos estudios psicológicos, se obtuvo una clasificación número de 7, los cuales eran alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Sin embargo, al pasar del tiempo, se realizaron otros estudios, los cuales se realizaron sobre los genes que codifican las proteínas receptoras. Este estudio mostró que se podían encontrar desde 100 o incluso hasta 1000 sensaciones olfatorias primarias. ¿Gracias a qué? Gracias a los receptores. Sin embargo, esto se puede ver afectado también en un problema el cual se denomina ceguera olfatoria, en el cual estas células no van a tener todos los receptores o van a tener problemas en los receptores. La naturaleza afectiva del olfato. Cabe destacar que el olfato, aún más que el gusto, tiene una cualidad de agradable o desagradable. Es por esto que el olfato va a ser muy importante a la hora de elegir los alimentos, por lo cual se explica mediante que si una persona ingirió algún tipo de alimento el cual le sentara mal, en el futuro al tan solo olerlo va a sentir náuseas o rechazo hacia este alimento. En contraposición a este rechazo hacia los alimentos podemos encontrar un perfume, el cual un perfume bastante agradable al olfato va a producir va a ser como un estimulante de las emociones humanas. Es por esto que nosotros podemos ver también un comportamiento tan guiado hacia el olfato en algunos animales, en los cuales incluso puede hasta desencadenar un impulso sexual. Umbral para el olfato. Una de las principales características del olfato es la minúscula cantidad que se necesita como agente estimulante presente en el aire que es capaz de percibir un olor. Entonces, para explicar esto, se puede tomar como ejemplo la sustancia del metilmercaptano, el cual puede olerse con tan solo una presencia de una 25 billonésima de gramo en cada mililitro de aire. A continuación hablaremos sobre las gradaciones de las intensidades del olor. Aunque existen concentraciones umbrales de las sustancias que suscitan los olores que son muy pequeños, existen variaciones como son de 10 a 50 veces por encima del umbral que provocan la máxima intensidad olfatoria. En este intervalo va a existir una discriminación de la intensidad, lo cual choca con lo que sucede en la mayor parte de los demás sistemas sensitivos del cuerpo, cuyos límites entre los que se distinguen las intensidades son inmensos, como es el caso de 5000 a 1 en el caso de los ojos y de 1 billón a 1 en el oído. Dicha diferencia podría explicarse el hecho de por qué el olfato está relacionado más con la detección de la presencia o la detección de la ausencia de los olores que con la determinación en sí con
cuantitativa de sus intensidades. Bien, ahora revisaremos sobre la transmisión de las señales olfatorias hacia el sistema nervioso central. Esto se va a enfocar en el desarrollo. Empiezan en las porciones olfatorias del encéfalo, las cuales figuraron entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales primitivos. En este punto es importante recalcar que gran parte del resto del cerebro se fue formando alrededor de este origen de tipo olfatorio. Parte del cerebro que al principio se dedicaba al olfato, más tarde evolucionó hacia las estructuras encefálicas basales que controlan las emociones y otros aspectos de la conducta humana conocida como sistema límbico. Ahora, ¿cómo se dan esta transmisión de las señales olfatorias hacia el bulbo olfatorio? Para que esto exista, debe estar la presencia de fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo y se llaman par craneal número 1 o tracto olfatorio. Sin embargo, tanto el tracto como el bulbo constituyen una prolongación anterior de tejido cerebral que emerge desde la base del encéfalo, la dilatación del bulbo, su extremo y el bulbo olfatorio. Se halla sobre la lámina cribosa que separa la cavidad craneal de los tramos superiores de las fosas nasales. En cuanto a esta lámina cribosa, va a presentar múltiples perforaciones reducidas, por las cuales vamos a encontrar unos pequeños nervios de los cuales emergen desde la membrana olfatoria hasta la cavidad nasal para así poder entrar en el bulbo olfatorio dentro de la cavidad craneal. Es por esto que existe una íntima relación entre las células olfatorias de la membrana olfatoria con el bulbo, mostrándose unos pequeños axones cortos que van a salir de estos para acabar en múltiples estructuras globulares dentro del bulbo olfatorio que se conocen como glomérulos, que son los bulbos. En el caso del bulbo, estos poseen miles de estos glomérulos y cada uno de ellos son el punto de terminación de los 25.000 axones procedentes de las células olfatorias. Todo glomérulo es una especie de estación terminal para los dendritos de las 25 células grandes, mitrales y las 60 células pequeñas, conocidas también como penacho por su forma en abanico, cuyos cuerpos celulares se hallan en el bulbo olfatorio por encima de estos glomérulos. En cuanto a los dendritos, estos van a recibir la sinapsis tanto de las células neuronales olfatorias como de las células mitrales y en penacho, y van a enviar de esta manera axones a través del tracto olfatorio para transmitir las señales olfatorias hasta los niveles superiores del sistema nervioso central. También existen estudios que demuestran que los glomérulos, cada uno de ellos va a estar enfocado con una sensación de olor. Es por eso que se puede analizar las diversas señales olorosas transmitidas hacia el sistema nervioso central. Finalmente, hablaremos de las vías olfatorias primitivas y nuevas hacia el sistema nervioso central. Las vías olfatorias primitivas y nuevas van a surgir del tracto olfatorio, el cual penetra en el encéfalo a nivel de la unión anterior entre el mesencéfalo y el cerebro. A partir de aquí tenemos dos vías. La primera es el área olfatoria medial del cerebro y la segunda el área olfatoria lateral. El área olfatoria medial del cerebro también va a tener un sistema conocido como el sistema olfatorio primitivo, mientras que el área olfatoria lateral contiene dos sistemas, el sistema olfatorio antiguo y el sistema olfatorio moderno, que son los que hablaremos a continuación. Como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos aquí el tracto olfatorio. A partir de este surgen las dos vías cuando este penetra en el encéfalo, y en la parte de abajo tenemos un bulbo olfatorio de una disección de un roedor. Hablaremos entonces del primer sistema olfatorio, que es el sistema olfatorio primitivo correspondiente al área olfatoria medial. Este de aquí, generalmente, va a estar compuesto por un grupo de núcleos que van a estar situados en las porciones basales intermedias del encéfalo. Aquí sobresalen los núcleos septales, los cuales son los que nutren el hipotálamo y otras porciones primitivas del sistema límbico. Lo importante del sistema olfatorio primitivo es que cuando se elimina, se van a perder respuestas primitivas básicas de este sentido, como lamerse los labios, salivar. Incluso se pierden reacciones a la alimentación que van a estar relacionadas con el olor e impulsos emocionales relacionados con este sentido. Como pueden ver en la imagen, tenemos aquí estaría el área olfatoria medial
que corresponde al sistema olfatorio primitivo. Tenemos el segundo sistema olfatorio, que es el sistema olfatorio antiguo, correspondiente al área olfatoria lateral. El sistema olfatorio antiguo va a estar compuesto sobre todo por las cortezas prepiriforme y la piriforme, además de la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Aquí casi todas las vías van a ser activadoras y se van a dirigir hacia las porciones del sistema límbico, en especial hacia las menos primitivas. También vamos a tener que lo más importante del sistema olfatorio antiguo es que se cree que esta área olfatoria lateral, con sus abundantes conexiones, van a influir cuando una persona tiene una sensación de aborrecimiento después de haber sentido náusea o vómito. Es decir, que cuando ya algún alimento nocivo o tóxico nos ha producido la sensación de náusea o vómito, el sistema olfatorio antiguo es el que va a recordar esta sensación y va a dar el sentimiento de aborrecimiento. Además, que también este sistema olfatorio antiguo va a nutrir a la corteza cerebral a su parte más primitiva, se podría decir, denominada paleocorteza. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí tenemos la estructura olfatoria medial y aquí estaría la lateral. Como dijimos, esta también nutre a la corteza, a la parte más primitiva, a la paleocorteza. ¿Ya? Y de ahí tendremos la última vía, que es la vía moderna, corresponde todavía al área olfatoria lateral. La vía moderna no es más que una nueva vía olfatoria que se conoció, la cual atraviesa el tálamo, va a pasar por el núcleo dorsomedial, va a llegar a la corteza orbitrofrontal y esta lo que hace es que interviene en el análisis consciente de los olores. Como podemos ver en la imagen, básicamente esta vía lo que hace es que va a atravesar el tálamo y sigue todos los procesos ya antes mencionados. Ya, entonces, antes de seguir con el control centrífugo, podemos realizar básicamente un resumen sobre las vías. Entonces, vamos a tener que en el sistema olfatorio primitivo, se va a encargar de los reflejos olfatorios básicos. Ya habíamos hablado de la salivación, de el lamerse los labios, incluso de emociones relacionadas con el sentido del olfato. Ya, vamos a tener también un sistema antiguo, que va a aportar un control automático que va a actuar sobre el consumo de la comida. Como habíamos mencionado, nos va a producir la aversión a comida nociva, que ya antes nos produjo una sensación de vómito o aborrecimiento y náusea. Y por último tenemos un sistema moderno, que ya es comparable a la mayoría de los sistemas sensitivos corticales y que aplica la percepción consciente y el análisis del olfato. Ahora hablaremos, por último, sobre el control centrífugo de la actividad en el bulbo olfatorio por parte del sistema nervioso central. Entonces, muchas fibras que nacen en las porciones olfatorias del cerebro van a seguir un trayecto hacia el exterior por el tracto olfatorio hasta el bulbo olfatorio. Esto es centrífugo, porque, como ya se mencionó, sigue un trayecto desde el tracto olfatorio hasta el bulbo olfatorio. Estas fibras nerviosas van a acabar en una gran cantidad de pequeños granos, situados entre las células mitrales y del penacho del bulbo olfatorio. Estos granos lo que van a hacer es que van a enviar las señales inhibidoras hacia dos tipos de células que se cree que van a estar en retroalimentación negativa. Esto lo que es que nos permite distinguir un olor de otro. Entonces, básicamente, el control centrífugo de la actividad del bulbo olfatorio lo que hace es que al pasar del tracto olfatorio al bulbo olfatorio y pasar por todas las terminaciones, las células y todo, lo que va a permitir es que reconozcamos un olor, la diferencia entre un olor y otro olor. Vamos a tener la característica entre un olor y otro olor. Y básicamente esto es todo en cuanto al sentido del olfato. Queremos agradecerles por atender este video y esperamos que todo el contenido haya sido muy instructivo. Gracias.